procesos que se sustancian por los cauces del verbal, fijándonos en esta cuestión, aquellos procesos que son de carácter sumario y aquellos son otros que son de carácter plenario, por lo menos cuando ya se indica en el propio nombre del proceso, ¿no? Del procedimiento. Luego aquí se nos piden ya las especialidades. Me pararé hoy en el juicio verbal de desahucio y os he enviado un WhatsApp para que veamos una serie de vídeos, 4 en concreto, relativas a las especialidades. Son importantes las especialidades, puesto que son procesos prácticamente distintos al verbal. Juicio sobre el verbal de desahucio, ya lo he comentado, el precario. Precario precisamente no tiene especialidades procedimentales, pero sí hay que tener claras un par de cosas: la tutela posesoria, la tutela de derechos reales inscritos, el juicio de alimentos, la rectificación de hechos y compraventa a plazos y arrendamientos financieros. Y también, por último, aunque no está en el programa, sí que tenemos que tener en cuenta el último juicio verbal que antes comentábamos, el relativo a los recursos que se producen frente a las decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Bueno, aquí lo primero que se dice, concepto y naturaleza, creo que aquí ya no tendríamos que pararnos, es un proceso declarativo. Un artículo 248 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice proceso adecuado para la resolución de controversias cuya materia se establece específicamente por el legislador y, como regla general, cuando se dilucida por la cuantía, esta no debe superar los 6.000 euros. Es un procedimiento que se atribuye a los jueces de primera instancia, también a los jueces de lo mercantil en su caso, y verdaderamente a los jueces de paz, pero esto en este caso es una competencia residual, aquellos juicios verbales por razón de la cuantía, y esta cuantía no supera los 90 euros. ¿Vale? Muy bien. Proceso sencillo, bueno, aunque ahora se ha complicado un poco con la contestación a la demanda, pero bueno, es el trámite más sencillo que tenemos en la ley de enjuiciamiento civil cuando nos referimos al trámite general. Luego, como digo, hay bastantes especialidades procedimentales en reclamación de cuestiones muy concretas, que tenemos que conocer, claro. Bueno, pues entonces vamos allá a ver el 250, ¿no? Entonces lo primero que tendríamos que ver es, se decidirán, esto es una copia del artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o sea, simplemente lo he transcrito aquí para que lo podamos ver. Luego, nos da igual que lo veamos por aquí que por la ley. Dice, se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes. Luego, el 251... no tenemos que tener en cuenta la cuantía absolutamente para nada. La cuantía únicamente opera en el 252. Entonces dice, las que versen sobre reclamaciones de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas. Este sería el primer juicio verbal, aquel que verse sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas. Muy bien, estamos hablando, lógicamente, de los arrendamientos, ¿no? Y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, aquí ya vemos un segundo juicio. El primero es reclamación de cantidad por impago de rentas y cantidades debidas. El segundo sería con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica urbana dada en arrendamiento, ordinario financiero o en aparcería, recuperen la posesión de la finca. Esto es lo que se denomina desahucio, que puede ser por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo. Entonces aquí tendríamos 3 procesos diferentes. El primero, lo único que se pretende es la reclamación de cantidades debidas por impago de rentas en un arrendamiento. Primera acción. Segunda acción, la que se pretende el desahucio por falta de pago. Y tercera acción, aquella que pretende el desahucio, pero esta vez con fundamento en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente. 3 diferentes, por tanto.
¿vale? Aquí se habla, como se puede leer, de una finca rústica o urbana, dada en arrendamiento, ordinario o financiero, o en aparcería. Y lo que pretenden es recuperar la posesión de la finca. Desahucio por falta de pago, por expiración legal o contractual del plazo. Estas dos acciones. Por tanto, si pretenden recuperar la posesión de la finca, estamos en un proceso posesorio, en un proceso sumario. Luego comentaré una reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con la naturaleza jurídica de aquellos juicios de desahucios por falta de pago a los que además se acumula la reclamación de rentas debidas y no satisfechas. Una reciente sentencia de antes del verano establece que en este supuesto el proceso no es sumario, sino plenario. Se lo digo a mis amigos y amigas del cuerpo de gestión, ¿vale? Luego, si queréis, lo amplío un poco más. Importante sentencia de la que haré un vídeo próximamente. Bien, el segundo punto se nos dice: las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana. Recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana cedida en precario por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca. Aquí estamos igualmente en un desahucio, pero este desahucio es un desahucio por precario y en consecuencia el procedimiento es plenario, no es sumario, sino plenario. ¿Vale? Muy bien. Las que pretendan, dice el punto tercero, que el tribunal ponga en posesión de bienes a quienes lo hubiere adquirido por herencia si no estuvieran poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario. Igualmente, tenemos aquí la tutela de la posesión. Posesión de bienes a quienes los hubiere adquirido por herencia. Si no estuvieran siendo poseídos por nadie a títulos de dueño o usufructuario. Es el primero de los posesorios. El cuarto, las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute. Lógicamente, aquí igualmente estamos en un posesorio de recuperación de la posesión, ¿no? Tenencia o posesión de una cosa por quien haya sido despojado de ello o perturbado en su disfrute. Y aquí tenemos en negrita otro posesorio, como todo el mundo sabe, pero en este caso es el posesorio, digamos, para recuperar una finca ocupada. Y perdonadme que utilice esta expresión, pero creo que nos entenderemos. En este caso, la ocupación es con K. ¿Vale? Lógicamente, esto es una incorrección gramatical, pero todo el mundo entienda el por qué lo digo. Podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda. Aquí ya no habla de finca rústica urbana, de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento. La persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título. Fijémonos, vivienda, no solo el propietario, sino el poseedor legítimo por otro título. Está legitimado para entablar acción, ¿no? Las entidades sin ánimo de lucro, con derecho a poseerla, y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que está excluyendo de la legitimación activa para entablar este proceso aquellas entidades con ánimo de lucro, aquellas empresas que, digamos, se dedican pues al arrendamiento, digamos, a la obtención de beneficios como consecuencia pues, de la tenencia de viviendas para cualquier cuestión, digamos, prevista en el tráfico jurídico, ¿no? Fijémonos entonces en estas cuestiones, los legitimados activos, en este caso, quiénes son, y también cuál es el objeto del proceso. El quinto, las que pretendan que el tribunal resuelva, y aquí ya nos lo dice claramente, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva. No tiene mucho que explicar, es decir, aquella
parte que, bueno, como consecuencia de la construcción de una obra nueva y con base en el título que aduzca, pretende que se paralice, se suspenda una obra nueva. 6. Las que pretendan que el tribunal resuelva con carácter sumario, nuevamente ya se especifica, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos este sumario para pretender o para, digamos, que intenta la demolición o derribo de aquella cosa que puede resultar peligrosa o que amenaza daños al demandante. Estos son los antiguos interdictos. El interdicto de adquirir, el interdicto de obra nueva, el interdicto de obra ruinosa, etcétera, ¿no? 7. Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el registro de la propiedad, demanden la efectividad de estos derechos. Es decir, el titular registral demanda la efectividad de estos derechos inscritos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer, lógicamente, el que perturba de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación. Aquel que es el titular registral de un derecho y se ve, digamos, molestado, si queréis, podría ser la palabra también, molestado en su derecho o perturbado en el mismo. Y el que molesta o perturba no tiene título inscrito que lo permita. 8. Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o cualquier otro título. Alimentos debidos porque así lo establece la ley o porque se ha pactado en contrato. Disposición legal u otro título. Se solicitan alimentos. 9. Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales. Acción de rectificación de hechos, bueno, pues no conformes a la verdad, por decirlo de alguna forma, y perjudiciales. 10. Las que pretendan que el tribunal resuelva con carácter sumario, y aquí nos lo vuelve a aclarar, con carácter sumario sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de contratos inscritos en el registro de venta a plazos de bienes muebles y formalizados en el modelo oficial, establecido al efecto. Incumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos inscritos en el registro de venta a plazas de bienes muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre esos bienes adquiridos o financiados a plazos. Este es el objeto del proceso. Obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos. El número 11 es similar, pero claro, el objeto del proceso ya no es el mismo. Dice, las que pretendan que el tribunal resuelva con carácter sumario sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles o de contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que en ambos casos estén inscritos en el registro de venta a plazos de bienes muebles y formalizados en el modelo oficial establecido el efecto. Pero lo que nos dice es, mediante el ejercicio de una acción encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de este en su caso. Entonces, fijémonos que aquí lo que se pretende es la recuperación del bien, obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa resolución del contrato en su caso. ¿Y por qué lo que se pretende ya es que se nos entregue el bien? Bien, porque el propietario del bien es el demandante, habida cuenta que estamos hablando de arrendamientos. Arrendamiento
financiero, arrendamiento de bienes muebles, contrato de venta a plazos, pero con reserva de dominio. Entonces, lo que se pretende aquí, como el bien ya es de la parte demandante, entrégueseme el bien. Entonces, que en el supuesto anterior lo que se pretende es una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre ese bien o bienes adquiridos o financiados a plazos. Después de obtener esa sentencia condenatoria, todavía tenemos que ir en su caso a un proceso de ejecución para que se ejecute la misma y se obtenga el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos. ¿Por qué? Porque en el número 10 sí que se ha procedido a la transmisión, se ha producido la transmisión. En el número 11 no. Estamos hablando de arrendamientos o venta a plazos con reserva de dominio. Importante este tipo de cuestiones al objeto de luego comprenderlo. En el número 12 ya es mucho más sencillo, las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios. Acción de cesación. ¿Vale? Y ya en el número 13, las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el 160 del Código Civil, que es, digamos, el derecho de visitas entre parientes. Básicamente, bueno, esto se utiliza mucho para los abuelos para que puedan visitar en su caso los nietos. En estos casos, ya lo aclara el propio artículo 250.1, párrafo 13º, en estos casos el juicio verbal se sustanciará con las peculiaridades dispuestas en el capítulo 1 del título 1 del libro cuarto de la propia ley de enjuiciamiento civil. Entonces es importante, primero, conocer exactamente, digamos, cuáles son estos juicios verbales con especialidades a los que se refiere el artículo 250.1, porque luego tendremos que ver las especialidades y las tendremos que ver tanto en el temario de tramitación cuanto en el temario de gestión. Es verdad que en el temario de gestión es necesario conocerlas con mayor detalle, sin lugar a dudas, pero luego cuando estudiemos el trámite del verbal, claro, si no conocemos estas especialidades no somos capaces de entender nada. Porque el artículo nos dice, en los juicios del número 251 tal, se actuará de este modo, actuaciones previas a la vista, tal, actuaciones durante la vista. Entonces, si no conocemos exactamente de qué juicio concreto estamos hablando, no comprendemos la materia. Sigue diciendo ya el punto 2, ¿no? Se decidirán también en juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de 6.000 euros y no se refieren a ninguna de las materias previstas en el párrafo anterior, lógicamente. Estamos hablando de una reclamación de cantidad cuya cuantía no exceda los 6.000 euros, porque, repito, si yo le reclamo a un señor 90 euros o 27 euros derivados de un contrato de arrendamiento, entonces no estamos en una reclamación de cantidad, estamos en, digamos, un procedimiento especial del 251. Ya reclamo el desahucio, no lo reclamo, etcétera, etcétera. Esto tiene capital importancia a la hora de si se necesita abogado y procurador para interponer la demanda o no, por ejemplo. ¿Vale? Muy bien, entonces párrafo segundo. Y el párrafo tercero, ya lo hemos comentado, se decidirán en juicio verbal con las especialidades del 447 bis los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas en materia de propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y pongo yo ahí una nota al pie, la número 2, bueno, intento que se comprenda también la materia y luego, como digo, al final de todo, bueno, pues mediante una adenda los vemos, con las especialidades establecidas en el 447 bis, que antes comentábamos que son muchas y muy importantes. Muy bien, pues esto sería un poco la idea. Hasta aquí, digamos, el ámbito de aplicación del juicio verbal.